Fíjate cómo he titulado esta prédica. ¿Hasta cuándo, Jehová? Mira, en algún punto de nuestra vida nos hemos hecho la pregunta de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Es especialmente fácil lamentar nuestra situación cuando nuestras circunstancias pues parecen difíciles. O una cosa tras otra no paramos, vienen muchos problemas a nuestra vida. Y claro, como no va de acuerdo a nuestros planes y a lo que nosotros hemos pensado, pues caemos en esos rollos. Miren, viendo reportajes que veo con mi teléfono, yo por las noches pues uso mucho el teléfono, los auriculares, y empecé a ver la triste historia de un joven de 21 años. Escuchen esto porque es que por una sobredosis de heroína quedó paralizado, ciego y mudo. ¡Wow! Ahora, después de varios años de dolorosa rehabilitación, de muchos años, su vida fue renovada. Y con una vida renovada se dedica a dar charlas en los colegios acerca de los peligros de la drogadicción. Y se comunica con una computadora porque no puede hablar. Y él le contaba por medio de la computadora a los jóvenes cómo empezó él a drogarse a los 12 años de una manera tan inocente. Una manera que él contaba traviesa, de inocencia, de niño, para luego de algunos años convertirse en drogadicto, en un esclavo total de la heroína. Yo vengo en un país, España, en los años 80, 90, que fue el boom de la heroína, donde todos caímos. Era tremenda la esclavitud que había con esto. Pero hoy él necesita cuidados, necesita un cuidado permanente de que haya siempre personas a su lado en todo momento debido a su minusvalía, ¿verdad? Pero él decía que se sentía renovado en su interior. Me emocionó, se me saltó las lágrimas porque tan joven, ¿verdad? Para él, decía que los malos tiempos horribles que había vivido se quedaron atrás, pero dejaron secuelas permanentes en su vida. Esas secuelas, decía él, que esas secuelas se quedan en su vida recordándole el camino equivocado que no debía de haber tomado. Esas decisiones que tomó que le transformó. Su cuerpo debilitado para siempre, para toda la vida. Pero en su corazón él había encontrado convicciones que lo han hecho mucho más fuerte y libre que antes. Tiene un poquito de eco el micrófono. Encontró en su interior lo que posiblemente antes no había encontrado. Y podríamos pensar que todos aquí conocemos historias dramáticas, ¿verdad? Como la anterior, y aquí en Remar, imagínate tú, pero también a través de los periódicos, la televisión, incluso una buena película biográfica que me gusta mucho. Ahí te das cuenta de los dramas que mucha gente han pasado en la vida. Y la verdad que todo lo que estamos aquí llevamos un poco de drama personal también, de carga difícil de soportar, de situaciones difíciles. Y vemos cómo la lucha nos desgasta, cómo la batalla es fuerte, cómo la batalla es continua y que podría desencadenar sin previo aviso, como ha pasado en muchas cosas, un verdadero cataclismo en nuestras vidas. Y sabemos que a veces la vida pues, puede ser abrumadoramente difícil. Y por eso clamamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Pero no somos los únicos que se han sentido así. David, el salmista, tuvo algunas preguntas difíciles que hacerle al Señor por la situación que estaba pasando. Vamos a leerlo en el Salmo 13, del 1 al 2. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí?
Madre mía, las aflicciones y angustias nos llevan a situaciones de un clamor profundo, de gritar y que nos lleva a desnudar nuestra alma delante del Señor cuando pasamos por esa situación. Y así vemos como el salmista verdaderamente 4 veces le pregunta al Señor, ¿hasta cuándo? Es una expresión de desesperanza, porque él pensaba que Dios estaba lejos. No sentía a Dios. ¿Hasta cuándo voy a estar así? ¿Has estado en esa condición? ¿Te has sentido exhausto? ¿Sin poder más? ¿Sin entender por qué las cosas no han cambiado aún? ¿O por qué todavía no hay cambios en tu vida? ¿Te has sentido que no sabes cómo continuar? Antes de ayer me dio tristeza ver a Alejandro Sanz, ¿verdad? Es un cantante andaluz que está en una depresión terrible. Para que veas tú que teniéndolo todo en la vida se puede estar derrotado. Y él decía que había momentos en que no quería seguir, que hay momentos en que no quiere seguir adelante. Imagínate tú, David se encontraba en esa situación. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar? Y veo mucha gente que su vida no cambian, veo que están cansados ya de tanto luchar con ellos mismos, están exhaustos de los problemas y situaciones que viven. Ahora, ¿cuál es la petición? Vamos al Salmo 13, seguimos del 3 al 4. Y dice, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerman de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara. ¿Qué pide David en este salmo? Vemos a David pedir una respuesta a su petición. Él estaba haciendo una petición a Dios y necesitaba una respuesta. Él estaba diciendo, pedir luz para sus ojos. Y decía, y que mis enemigos no me vean caer. 3 cosas que David pide claramente y son una petición, que no solamente nace de lo más profundo de un alma agobiada y desesperada, sino que tal solicitud también refleja el corazón de un hombre que conoce muy bien a Dios. Porque David lo ha visto actuar en experiencias anteriores. Porque David ha visto la mano de Dios en su vida de una manera tremenda y cercana. No era solamente porque su alma estaba angustiada, sino porque también él conocía muy bien a Dios. Ahora, ¿dónde encontró? Y es lo que tenemos que ver nosotros. ¿Dónde podemos encontrar la fortaleza? Salmo 13, del 5 al 6. Y mira lo que dice. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Wow. La fortaleza de David nace de la conciencia clara de saber que Dios le ha hecho bien. Cuando estamos en desierto, cuando pasamos por situaciones complicadas, tú tienes la certeza de que eso va a ser para bien, de que Dios te está haciendo un bien, porque es complicado entender eso. Es complicado. Pero aquí David lo dice. David decía, yo estoy seguro que el Señor no quiere nunca un mal para mi vida. Y en esa confianza en la que le lleva a terminar su oración con una alabanza. Cantaré a Jehová. ¿Por qué? Porque me ha hecho bien. Wow. Esa alabanza a Dios es el fruto claro del conocimiento de la misericordia y la bondad divina, que han sido degustadas de manera abundante en la vida de David. Yo te pregunto, ¿sabes cuál es el problema de la mayoría? Que no conocen a Dios. Por eso hay tantos pastorcitos predicando hoy doctrina de hombre y dándole lo que le gana, y el pueblo dice amén, amén, porque el pueblo no conoce a Dios. Dice que el pueblo perecerá por falta de conocimiento. Y el pueblo dice amén. Y a lo mejor está diciendo una barbaridad.
Pero David tenía conocimiento de Dios y él sabía que ese tiempo de aflicción era para su bien. Él sabía que tenía que agradarle y cantar alabanzas, como dice, porque sabía que Dios estaba con él, porque conocía a Dios. Tú fíjate tener fe en la aflicción. Y David le dice, ¿hasta cuándo, Jehová? Un hombre con conocimiento de Dios. Es la desesperación del justo ante la tribulación. ¿Me olvidarás? ¿Te has olvidado de mí? No decía, ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Pero no ves en qué situación estoy. Estoy con tristeza cada día en mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor, tengo que estar angustiado, deprimido y que mi corazón esté sufriendo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el enemigo seguirá dominando? Imagínate. Porque la fuerte presión que ejerce la aflicción que vivimos hace que nos lamentemos, claro, y expresamos nuestra necesidad de ser escuchados. Y esa misma necesidad es que nos lleva a dar un grito desesperado. ¿Hasta cuándo, Jehová? Esperando oír la respuesta pronto del Señor. La fe en la aflicción, fíjate tú, pero ¿y el silencio de Dios? ¿Qué me dices? En este tiempo de aflicción en el que no vemos salida, ni escuchamos la dirección de Dios, es que nos preguntamos, ¿por qué precisamente en situaciones de angustia y de aflicción y de dificultad Dios permanece callado? Dios permanece en silencio. ¿Por qué no escucho la voz de Dios? ¿Por qué Dios no me habla y me dice? Y tan doloroso el silencio de Dios que nos hace pensar que Él no nos escucha, que está lejano a nosotros, que es ajeno a nuestros problemas, a nuestra realidad. Aún peor, este terrible silencio provoca en nosotros una profunda impaciencia que muchas veces nos hace dudar y caemos en esas dudas. Es entonces cuando debemos de saber. Por eso digo que es importante que conozcas a Dios, porque ahí es cuando uno sabe perfectamente que el silencio de Dios tiene un propósito. Un propósito santo que nos lleva a la perfección. Claro, es así como aprendemos que el silencio de Dios sirve para recordarnos que el oro de la fe debe de ser refinado con fuego. Y habla de las asechanzas del enemigo. El tiempo de aflicción es un tiempo propicio precisamente para que el enemigo te aceche, para que te destroce, para que nos agobie, nos engañe, haciéndonos sentir fracasados, para que pensemos que Dios precisamente nos ha abandonado y que no vamos a salir bien de esa prueba, que la maldad y la justicia prevalecen. Y eso es lo que hace muchas veces el enemigo con muchos de ustedes, como no conocen a Dios. En los momentos de aflicción, venga, pero ¿qué haces aquí? ¿Pero qué estás haciendo? Pero no te das cuenta que eres un desgraciado. No te das cuenta que eres un fracasado, que has sido toda tu vida un drogadicto, un alcohólico, que has sido un solitario. ¿Pero qué te va a sacar de esa depresión? ¿Pero qué? Es cuando más te ataca. Ay, es tremendo como el enemigo hace estrago en la vida de muchos. ¿Y sabes lo que hacen muchos? Que juegan con el diablo. Le prestan atención y son capaces de tomarse un cafecito platicando con él. David era quien vivía esos problemas. Pero también David era alguien que disfrutaba y valoraba la presencia de Dios en su vida. Tenía un corazón, porque fue escogido por eso, tenía un corazón conforme a Dios. ¿Y cómo era posible que en esos momentos David sintiera tan lejano a Dios? ¿Cómo era posible? Él no podía vivir con el pensamiento de que Dios se había olvidado de él. Era demasiado dolor, demasiado sufrimiento para él. Es entonces cuando David le pregunta al Señor, ¿me olvidará para siempre?
Algo que en su corazón no era posible y tampoco lo debe de ser en el nuestro. El Señor jamás olvida a los suyos. ¿Cuántos dicen amén? Jamás olvida a los suyos. La presencia de Dios nos acompaña siempre. Somos nosotros los que no la buscamos. Aun cuando las circunstancias digan lo contrario, aun cuando nuestros ojos verdaderamente no lo puedan ver y nuestro corazón no lo pueda sentir, la presencia de Dios siempre está ahí. ¿Cuántas veces he tenido que buscar fortaleza en esos tiempos de debilidad? ¿Cuántas veces he tenido que buscar fortaleza en la aflicción? Isaías 49, 16. Mira lo que le decía a Jerusalén. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpidas, delante de mí están siempre tus muros. Jerusalén, la ciudad santa, está esculpida en las manos de Dios. Nunca se olvida de ella. De igual forma con nosotros. De manera que nuestra realidad está en sus manos. ¿Y tú qué te crees? Dios conoce la aflicción de tu corazón. Dios sabe por lo que pasamos, por esas circunstancias. Tengamos la certeza que no nos acontecerá nada que el Dios soberano, lleno de gracia y misericordia, no permita que suceda. Y todo cuanto suceda será para bien. Aunque no entendamos, no comprendamos. No llegará a prueba, y métete esto en tu cabeza, si de verdad tienes en tu corazón a Dios. No llegará a prueba a nuestra vida que no nos conduzca a un propósito santo. Que no haya un propósito divino detrás de cada prueba, de cada desierto. ¿Y cuántos ejemplos bíblicos podemos nosotros ver de cómo estos hombres y mujeres se fortalecían en la fe en los momentos tan difíciles que vivían? A lo largo de las Escrituras, a lo largo de la palabra, encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres cuya fe fue fortalecida ante tanta dificultad, ante tanta adversidad. Fíjate tú el paralítico del estanque de Betesda. Y sabía hay un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y 38 años se llevó en aquel sitio de Betesda para ver si alguien lo metía en el agua para que su vida fuera curada, para que fuera sanado. Y año tras año siempre se le adelantaban cuando los ángeles movían el agua. Era el momento de meterse y el primero que se metiera sanado. Pero él era paralítico. Y año tras año, 38 años. Encontramos un hombre que tenía 38 años de vivir en la misma prueba. ¿Cuánto llevas tú? Aquí hay gente que están en pruebas continuas. ¿Cuánto tiempo llevas tú? Es que nos podrá parecer demasiado tiempo lo que el Señor hizo que esperara a este hombre con tanta necesidad que tenía de que lo sanara. Pero sepamos que el tiempo de Dios es perfecto. Y su actuar siempre, el tiempo actuar de Dios es oportuno. Él siempre llega justo a tiempo. Mire, yo te lo digo por experiencia. Vivo en un ministerio de fe. Y hay experiencias que te podía contar, que te podías asustar. De cómo en el momento preciso llega la mano de Dios. Ayer tuve uno ahí en la reunión de viudas y huérfanos. Un momento que estaba orando, clamando durante un tiempo y viene una persona. Ahí están mis hijos. Me dice, toma José. Dios lo ha puesto en mi corazón. Pero esto lo he vivido yo, que no te puedes ni imaginar cuántas veces. ¿Y sabes lo que esto te hace? Cuando uno ve la mano de Dios, cuando viene la prueba uno dice, bueno, Señor, tú sabes, yo voy a esperar el tiempo que tú me digas. Yo no me quiero desesperar, no quiero perder nunca la fe y siempre voy a estar confiando. Eso es lo que te hace ver cuando tú ves la mano de Dios en tu vida en el tiempo oportuno, de cómo Dios responde. ¿Cuánto tiempo llevas tú? Tú sabes que hay gente aquí, bueno, hay gente, cristianos que dicen que son cristianos, que alargan su desierto. Dios lo mete en un desierto, pero ellos lo hacen más grande. Si se pusieran en las manos de Dios, si tuvieran a Dios en su corazón, seguro que Dios sabe hasta dónde va a llegar esa prueba.
Pero hay gente que es continua porque su forma de pensar, de actuar, de sentir, porque no confían en Dios, el desierto se amplía. Fíjate, 40 años tuvo Israel en el desierto. ¿Cómo? Él siempre llega justo a tiempo. Probablemente nosotros estemos pensando que ya llevamos demasiado tiempo pasándolo mal o que ya llevamos demasiado tiempo en la prueba y que no vemos el auxilio del Señor. Sepamos entonces que si de verdad te agarras a la roca, va a llegar el tiempo y veremos la luz resplandecer, veremos su rostro resplandecer en nuestra vida y veremos la gloria de Dios. Yo estoy esperando el mes que viene ver la gloria de Dios en una petición que tengo muy especial en mi corazón. Yo lo afirmo que voy a ver la gloria de Dios. También tenemos la mujer con espíritu ese de enfermedad que está en Lucas 13:11. Y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Esta mujer tenía 18 años de padecer una enfermedad dolorosa. No es poco tiempo. Lo más terrible es que en ninguna manera se podía enderezar. Seguramente lo habría intentado de todo. Y de igual forma que en el ejemplo anterior, podremos considerar que es una prueba muy difícil, de muchos años, una prueba casi imposible, pero confirmamos que la asistencia divina siempre llega. Esa mujer fue sanada. Tenemos al mendigo y Lázaro, Lucas 16, del 20 al 22. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Que nos consuela saber que hay situaciones o realidades en las cuales el Señor nos dice, bástate mi gracia. Serían situaciones en las cuales por las pruebas, claro, nos acompañará toda la vida, pero veremos el propósito de Dios hasta que estemos con Él. Vamos a ver tantas cosas. De manera entonces que podemos aprender de los ejemplos que encontramos no solo en la Biblia y en muchos hermanos, en cada uno de estos ejemplos bíblicos sobre todas las cosas, que Dios no olvida a su pueblo. Dios no olvida a sus hijos, que nunca nos olvidará a nosotros. Yo sí, porque es mi Dios, Él es nuestro Dios y ha prometido estar siempre conmigo hasta el fin del mundo. Sí, tengamos fe. Tengamos fe porque veremos la ayuda de Dios llegar siempre y comprobaremos que todo obra para bien, o como dice alguna versión, coopera para bien. Pero tenemos que conocer, acercarnos a Dios. Podremos ver hacia atrás. Yo veo mi vida para atrás de lo que he pasado, sufrido, igual que muchos de ustedes, pero yo te puedo decir que estoy confirmando todo lo que estoy hablando en estos momentos. Y en esos momentos difíciles Dios estuvo allí. Y su mano me condujo y me llevó, que todo es para bien a los que amamos a Cristo Jesús. ¿Qué hacer para fortalecer la fe en esos momentos de aflicción? Hemos leído antes en el Salmo 13, respóndeme Jehová, pero no dice, mira, Dios, respóndeme. Respóndeme Jehová, Dios mío. Y le dice, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no me diga el enemigo, lo vencí. Y dice que mis enemigos, mis enemigos se alegrarán si yo resbalara, si yo cayera. Por eso muchos, cuando se van a la calle, se vuelven,
ves al enemigo riéndose de ti porque está disfrutando de que tú hayas caído, o en cualquier situación de la vida, cuando no nos rendimos o cuando no soportamos, cuando tiramos la toalla, el enemigo se alegra porque estamos caídos y ya dice, lo vencí. Qué alegría para el diablo, qué alegría para el enemigo, pero qué tristeza para el Señor. ¿Y cuántos? Madre mía. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, clamar como hizo David. Respóndeme, Jehová, Dios mío, respóndeme. Y con un clamor que nazca de lo más profundo del alma. Esta es una hermosa petición que hace David, que expresa nuestra verdadera necesidad en medio de la prueba, en medio de la dificultad. La expresión alumbra mis ojos, fíjate qué hermoso como hablaba con Dios. Alumbra mis ojos significa pedirle al Señor la capacidad para entender su propósito en nuestra vida. Es pedirle al Señor la capacidad para poder ver la situación que nos aflige, que nos aqueja, con los ojos, el corazón y la mente de Dios. Yo le pido muchas veces al Señor luz para mis ojos. Tienes que pedir ayuda para que conozcas la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Si yo le preguntara a muchos de ustedes, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? No lo sabrían la mayoría. ¿Ustedes piensan que el propósito de Dios es trabajar, comer, dormir y hasta mañana? Ese es el propósito divino de Dios. Yo, gracias a Dios, no aspiro a eso. Pero necesitas conocer la perfecta voluntad de Dios y soberana. Pero claro, si tú quieres que tu respuesta, que tú quieres ver respuesta, tendrás que verdaderamente, tomar la determinación de obedecer primeramente la voluntad revelada. Porque conocer la voluntad divina es como muchos cristianos hacen en este país. Conocen la palabra, conocen muchas cosas, pues si no la obedeces, provoca más situaciones de aflicción a tu vida. Es decir, tú conoces la palabra de Dios, pero no la pones en práctica, no obedeces a lo que ella dice, pues no te extrañes que sigas siempre en aflicción, que vayas de pruebas en pruebas. ¿Cuántos eruditos teníamos de la palabra? El mismo Nicodemo se le acercó al Señor. Señor, yo sé que estás hablando cosas, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Porque verdaderamente el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Qué pasa? Que tengo que volver al vientre de mi madre. Un erudito de la ley, porque los judíos pensaban que eran salvos porque conocían la ley, pero no la practicaban. Por eso le decían, oye, haz lo que ellos dicen, pero no hagas lo que ellos hacen. Y aquí en Guatemala estamos cansados. El viernes tuvimos un presbiterio, como siempre, y siempre me enfado y me mosqueo porque es así. ¿Qué ha pasado? Porque oye, la pandemia nos ha tenido que enseñar muchas cosas a los cristianos, porque las iglesias se cerraron, porque no sé qué. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Y yo levanté la mano. Digo, miren, ¿saben lo que hemos aprendido? Yo no solamente de la pandemia, de muchas situaciones. He aprendido a vivir por fe, a depender de Dios en todo y para todo. Pero para eso yo tengo que conocer la voluntad de Dios y obedecerla. ¿De qué te sirve venir aquí, llenarte de palabra y sales a la calle y sigues siendo la misma persona? ¿De qué? Porque no lo has hecho rema en tu corazón y empiezas a practicar lo que escuchas. ¿Cómo vas a salir de ese desierto? Porque conocer la voluntad divina y no obedecerla, pues eso, te mete en más situaciones de aflicción. Es repetir la experiencia de Jonás, ¿verdad? Que por su desobediencia llegó a vivir dolor y angustia en el vientre de ese gran pez. Lo pasó mal, porque si el Señor le estaba diciendo que hiciera una cosa, que fuera para el norte, él se iba para el sur.
totalmente desobedeciendo. Pues tuvo que pasar por una experiencia muy dolorosa. Es decir, no podemos llegar a desobedecer la palabra de Dios. Porque mira, el que no obedece, el que no pone la palabra en obra, mira, provoca situaciones de oscuridad en tu vida. Es así. Oscuridad y desesperanza. Decimos que somos verdaderos hijos de Dios. Hay un privilegio que tenemos todos, que es la oración. Porque mira lo que dice Jonás. Entonces dice que Jonás oró a su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en la angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Yo me arrepiento de haberme ido al sur y Señor, heme aquí y ahora voy a hacer lo que tú me dices que tengo que hacer. Porque esa experiencia le llevó a recapacitar. Ahora, ¿cuántas experiencias han tenido ustedes? Ida, vuelta, porrazo, caída, y no recapacitan para decir, bueno, estoy claro que tengo que cambiar de dirección. A base de palos como andar burro, pues nada. Jonás al final clamó a Jehová, Señor. Y tuvo que ir a Nínive, a pesar de que él no quería, pero era la voluntad de Dios. Tendrás que dejar de hacer muchas cosas, porque esa es la voluntad de Dios para tu vida, aunque tú no quieras. Entonces, cuando uno cambia de dirección y clama al cielo diciendo, Señor, yo no quiero volver, entonces Dios escucha tu clamor. Porque te dice el Señor, bueno, por fin aceptaste mi voluntad. Ahora lo único que te pido es que me obedezcas, que hagas caso. Porque buscar la voluntad de Dios se expresa en su palabra. Es por medio de la Escritura que Dios nos habla. No me levante las manos, pero sí me gustaría avergonzar tu corazón. ¿Cuánto lees la Biblia? No me levantes la mano. ¿Cuánto agarra la Biblia y la estudia? Pero si muchos se levantan y van como, perdónenme la expresión, lo dice en español, como burros, se levantan con los ojos, con la oreja baja y se van a trabajar o se van a la escuela o se van donde sea y ni siquiera han mirado para arriba para decir, Dios, dame fuerza en este día. Me pongo en tus manos. Todo lo que haga, Señor, protégenos, guarda a mi familia. Yo te pido, Señor, que tu misericordia. ¿Cuántos? Y después de hablar con Dios, te pongas a estudiar o te pongas a buscar en las Escrituras. ¿Cuántos de los que están aquí? Ahora venimos y estamos aquí muy guapos, muy bonitos todos. Todos, menos el pastor, todos son bonitos. Y, aleluya, aleluya, pues cada uno con la suya. Entonces, ¿cómo quieres salir de esa aflicción? ¿Cómo quieres salir de ese desierto? Te pregunto. Hay que buscar la voluntad de Dios, que está en la palabra. Y si hemos identificado su voluntad, pues lo que no puedes hacer es ignorarla. Lo que no puedes hacer es rechazarla, actuando en desobediencia y siguiendo tus pasos, tu vida, tu doble moral, tu doble vida. No puedes. ¿Pero qué piensas que es Dios? Entonces, cuando uno dice, Señor, voy a buscar tu voluntad, acepto lo que viene para mi vida y te voy a obedecer. Entonces, ¿cómo Dios no te va a levantar? Si tú sabes que Dios quiere el bien para ti. Porque los pensamientos de Dios acerca de nosotros son pensamientos de paz. Ahora muchos quieren ver a Dios trabajar en su vida con una venda en los ojos, taparle los ojos a Dios. Él está aquí en la iglesia, pero después no está
donde estoy en otro rollo. Ahí no está, ¿no? Está aquí, pero aquí no está. Tienes que identificar la voluntad de Dios para tu vida. Y sabemos cuál es la verdad de Dios. Juan 3, del 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Mira, la luz vino a Guatemala y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dice que la luz vino al mundo, pero los hombres dice que amaron más las tinieblas. El Señor vino, dio su vida, su sacrificio, y nosotros muchas veces con nuestros hechos pisoteamos la sangre de Cristo. Vino la luz, pero nosotros amamos más al mundo. Claro. De manera que cuando Cristo alumbra nuestras malas, egoístas y destructivas, somos confrontados. Claro, y esa confrontación es la que nos lleva a la negación y a la desobediencia cuando somos confrontados. Con ello convirtiéndonos en hombres y mujeres necios, cegados por el pecado, sin saber dónde ir. Y esta realidad que vivimos de cristianos así, pues nos hace vivir una vida siempre tomando malas decisiones. Tienes a Dios a un lado, pero tú decides tu vida. En el ministerio, porque conozco a la gente, tengo muchos así que llevan años. No. Hay gente constantemente tropezando, haciendo cada vez más difícil su propia condición. Así que para evitar caer en la necedad y vivir constantemente tropezando, como si no conociéramos a Dios, pues tendrás que empezar a conocer al Señor. Empezar a conocer a Dios y así correctamente responderás a las pruebas que lleguen a tu vida. Vas a saber actuar en medio de la aflicción. Vas a saber cómo hacer en medio del desierto. Vas a saber cómo responder en esos tiempos de prueba. La diferencia de un cristiano genuino a uno es que la aflicción te acerca a Dios, a otro lo aleja. ¿Conoces a Dios? Es cuando la aflicción, esos momentos de duro en tu matrimonio, tus hijos, en el trabajo, lo que sea, es cuando más te tienes que acercar a Dios. Madre mía. La gente cuando tienen y después no tienen, maldicen. Que me están robando la empresa, que yo ya la no sé qué, no sé cuánto. No te preocupes, tranquilo. Tú dependes de Dios. Tú dependes de Dios. Sí, claro que duele. Claro que el porrazo es gordo, pero no te rindas, no te vengas abajo. Levántate, busca a Dios. Y dile, Señor, perdóname porque he dependido de mis circunstancias y no de ti. Porque mis problemas están por encima de ti. Y eres tú el que tienes que estar por encima de esos problemas. Y es como que la perspectiva de vida la ves de otra manera. Ay, Señor. Así que en los tiempos de necesidad, de sed, de hambre, de frío y todo tipo de carencia material, o que yo qué sé, o en los trayectos, en los caminos que pasamos por el desierto, los hornos de fuego grandes que a veces vivimos, tempestades fuertes, es donde la incredulidad más ataca. Pero no podemos darle espacio a la duda. No podemos darle espacio a la falta de fe. No podemos. Aprendamos a ver la bondad de Dios en cada problema. Aprendamos a ver la bondad de Dios en cada dificultad. Pero mira, yo te lo digo por experiencia.
Nosotros no tenemos, lo que estamos a la cabeza, no tenemos un momento de decir, respiro, tranquilidad. Siempre hay algo, siempre hay una situación difícil que tienes que afrontar. Siempre cuando vienes a la oficina, pero está claro que yo, primero que le doy a Dios el privilegio, las gracias por el privilegio de haberme sido escogido para este ministerio, porque verdaderamente mi vida fue totalmente tocada, restaurada, transformada, yo qué sé. Entonces, yo lo que tengo que hacer es ver la bondad de Dios en medio de todo lo que vivo. En esa dificultad siempre. Porque ahí precisamente será donde nosotros veremos el poder transformador de Dios en la vida de los que en Él creen. Cuando en esos momentos precisamente demostramos que más amamos al Señor. Gracias, Señor, por tu amor, tu cuidado, tu protección. Yo sé, yo le digo a mucha gente, no, a mí no me gusta la comodidad de vivir una vida cómoda. Siempre vamos a tener una piedra en el zapato, siempre, que nos va a estar recordando que, sobre todo a los que venimos de donde venimos, para que siempre, esta incomodidad que vale, Señor, aquí estoy. Compartían en el presbiterio, se hablaba siempre de lo mismo, la comodidad de los cristianos en las iglesias. ¿Tú sabes que hay incrédulos en Guatemala que se ríen de nosotros los cristianos? Qué vergüenza, porque a veces uno va a evangelizar lo que sea. ¿Tú eres evangélico? Vete con el cuento a otra parte. Pero si mira cómo vive aquel, pero si mira cómo estaba, pero si mira no sé cuánto, pero me va a hablar tú. Qué vergüenza. ¿Por qué? Porque el testimonio que hemos dado en este país, que estamos dando, es lamentable. Como decía el viernes, díganme ustedes cuántos años llevo en el presbiterio. Llevo 15 años. ¿Ha habido frutos? Díganme ustedes qué frutos hemos tenido. Que hemos hablado muy bonito de muchas cosas. ¿Cuál? ¿Hemos impactado en el país y somos 20 y pico de iglesias? ¿Hemos impactado? Sabemos más de lo que hacemos. Si yo, me pasa, comparto en la reunión de responsables, comparto aquí en la iglesia, y después al rato de terminar, veo unas cosas. Estaba predicando sobre la honestidad, sobre que las cosas son de Dios, y a las 4 horas vemos que nos han robado. Si yo fuera otro diría, ¿merece la pena? Pero como siempre digo, con que uno me escuche yo ya le doy por victoria para el Señor. Pero a veces te desesperas, no ves resultado. Hablamos mucho, pero hacemos poco. Yo veo la inteligencia de Dios, la sabiduría. Nos dio 2 piernas, nos dio 2 manos, nos dio una boca. Habla menos y trabaja más. Yo quiero ayudar en remar, ¿qué puedo hacer, pastor? Digo, ¿qué quieres hacer? Yo predicar. Anda, vete al puerto y te pones allí con una sombrilla a predicar. Aquí ya predicamos nosotros. Lo que queremos es que te vengas a trabajar. Predicar. Y de eso estamos llenos. Cabezones del evangelio. Y eso no puede ser. Tienes que conocer a Dios, conocer la voluntad de Dios y obedecerla. Porque nuestra vida va a ser santificada, nuestro corazón purificado y nuestra fe va a ser fortalecida en el conocimiento de Dios. Y después de ahí, tenemos que mantenernos confiando. La confianza del justo siempre va a dejar ver resultados maravillosos. Podemos ver a David venciendo al gigante, trayendo una gran victoria al rey, matando a un león, a la nación, convirtiéndose el tío en un héroe, haciendo gala de sus habilidades, de sus destrezas, despertando admiración y honores. Pero ahora aquí vemos a David caído, vencido y derrotado.
clamando por la misericordia divina, con un grito desesperado en busca de una respuesta. ¿Hasta cuándo, Jehová? Así que las aflicciones y angustias nos demuestran que nuestra confianza, nuestra fortaleza, siempre va a estar fundamentada en la misericordia de Dios. Y en todo ello hay que saber esperar el tiempo de Dios. Porque yo sé que Dios hará. Que Dios actúa de maneras impredecibles. He visto cómo el Señor cambia las situaciones desagradables y difíciles. O puede darnos gracia, su gracia, cambiando nuestra forma de ver las circunstancias que nos afligen. Cambiando la manera de ver nosotros nuestros problemas y nuestros agobios. La respuesta de Dios es nuestra salvación. Conclusión, para que se vayan subiendo los músicos. La fe en las aflicciones que nos acontezcan, que vienen a nuestra vida, debe de ser fortalecida, debe de ser fortalecida, haciendo memoria de nuestro conocimiento de Dios. Debemos de recordar siempre el testimonio fiel del Señor en experiencias pasadas. Tenemos que descansar en su bondad y su justicia, en su gracia, en su misericordia. Que te diga mi familia, que te diga las niñas, esa es mi oración, Señor, gracias. Que sea derramada tu gracia, tu favor, tu misericordia, Señor. ¿Qué sería de mí si esto no fuera? Entendiendo que las aflicciones del justo siempre tienen un propósito santo. Y que lo nuestro siempre será buscar y hacer la perfecta voluntad de Dios.